Hola, mi nombre es Beatriz Cruz Jiménez, licenciada en Derecho con especialidad en materia de Derechos Humanos. Soy profesora de la asignatura de Liderazgo de la Preparatoria número 6 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy nos encontramos en este espacio para abordar el tema Líderes en diferentes contextos, en donde haremos señalización de 3 personajes íconos de la historia, entre ellas Malala, Gandhi y Margaret Thatcher. Las competencias que se desarrollan en esta clase serían básicamente las genéricas y las disciplinares. Dentro de las genéricas tenemos la comunicación y el liderazgo colaborativo, mientras que en las disciplinares nos evocaremos básicamente en la comunicación. Bien, el tema que estaremos desarrollando a lo largo de estos minutos será perteneciente al bloque 1, Introducción al Liderazgo, que corresponde al tema Líderes en diferentes contextos, con el subtema Malala, Gandhi y Margaret Thatcher. Esto básicamente para identificar las personalidades que tiene un líder o una líder, los principios y los beneficios en su crecimiento personal y académico, a fin de enfrentar problemáticas y retos en los diferentes ámbitos sociales en que se encuentran cada una y cada uno de ellos. Empezaremos con la pregunta detonadora. ¿Por qué, siendo la humanidad seres con dotes de razón, no todas las personas trascienden? ¿Por qué, teniendo estas cualidades, solo algunos nombres se quedan enmarcados básicamente en el bosquejo histórico de la humanidad? Es lo que trataremos de explicar más adelante. Para ello vamos a explicar básicamente 3 conceptos que nos remontarán directamente a conocer a estos 3 personajes. El primero es líderes, contexto y liderazgo. Estos 3 los podemos señalar de una manera muy fácil al decir que los líderes son las personas, mientras que el liderazgo son las acciones que llevamos a cabo para ejercer ese liderazgo, y el contexto, las situaciones en las que se enfrenta cada una de las personas para desarrollarlos. De manera más directa diremos que los líderes provienen de una palabra en inglés que es leader, que es la persona que actúa como una guía o una jefatura dentro de un grupo. Tiene la facultad de influir en otras personas, mientras que el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren metas. Esa es la forma en la que vinculas a las 3 personas que reaccionen junto contigo para alcanzar básicamente esos objetivos. También el liderazgo se considera el proceso para lograr influir en otras personas para trabajar en equipo y así lograr esos cometidos. Entonces, como estamos hablando de este tema en particular, es importante saber qué es un contexto. Y el contexto lo manejamos como una herramienta analítica que permite identificar una serie de hechos, conductas, discursos, básicamente dentro de la humanidad. No todos los contextos son trascendentes, sino que hay puntos que marcan básicamente el desarrollo de una persona, y esos son los que se desarrollan dentro de un tiempo y en un espacio determinado. Bien, los contextos pueden ser muy diferentes de acuerdo a la persona que se estén desarrollando. Aquí sí se enmarca básicamente la historia, en el desarrollo, en las partes en las que cada una de estas personas va desarrollando cualidades. No todos los contextos son relevantes, lo volvemos a reiterar, pero esa relevancia es lo que destaca básicamente a algunas personas. Pueden ser conflictivos, pueden ser en el momento preciso algo complejo en el que se puede desarrollar, pero pudiendo, desarrollar esos situaciones que van en ocasiones muy en contra de nuestras funcionalidades o de nuestras cualidades, te van a marcar básicamente una personalidad. Los líderes que el día de hoy vamos a mencionar es Malala, Gandhi y Margaret Thatcher. Who is Malala Yousafzai? Who is Mahatma Gandhi? Who is Margaret Thatcher? Iniciamos con Malala Yousafzai. Malala Yousafzai actualmente es una joven, una mujer de 25 años, en la que ha llevado a cabo una lucha incesante, principalmente en busca de los derechos y la igualdad de las personas en el ámbito educativo, principalmente de las mujeres y las niñas. Es un ícono internacional, básicamente por esta lucha en pro de la educación, y tiene una historia que enmarcó básicamente su reconocimiento internacional y el gran galardón del Premio Nobel de la Paz.
Básicamente Malala nació el 12 de junio de 1997 en Mingora. Ella es pakistaní, es una niña que desde muy temprana edad reflejó dotes de liderazgo y esa peculiaridad en su personalidad. Aquí tiene que ver algo muy importante que destacar, que es su familia, principalmente su padre, que fue una persona que le apoyó en todo este proceso. Al principio Malala quería ser médica, sin embargo, como sus papás tenían una cadena de escuelas educativas, pues prácticamente ella siempre estuvo involucrada en ese desarrollo de habilidades, debatía dentro de su casa, algo que para las mujeres o las niñas pakistaníes o del Medio Oriente era muy complicado. Por eso aquí la gran trascendencia del apoyo de su padre. En el 2007 entra en Pakistán el régimen talibán, lo cual hace que las restricciones a la población pakistaní sean demasiado brutales, principalmente para las mujeres y para las niñas. Y entonces en el 2008 la BBC de Londres busca a una niña que narre los hechos que se suscitaban directamente en las vidas de las niñas pakistaníes. Al principio había sido electa la amiga de Malala, pero como era demasiado peligroso, sus padres se lo prohibieron, así que Malala fue la que se enfrentó a escribir ese blog. Ahí ella narraba, y para proteger su identidad, a ella se le considera con un seudónimo que es Gun Mackay, que se considera un viejo, ¿no? Entonces ella narraba toda esa situación. Ahí es cuando se empieza a dar a conocer y básicamente ya los talibanes la empiezan a identificar y sufre un atentado a la edad de 15 años. Un hombre se sube a su camión su camión que la llevaba a la escuela y le da 3 disparos. Uno le va directamente a la frente y bueno, tiene que ser trasladada hasta Londres para poder desarrollar o poder sobrevivir. Ella hasta el momento tiene una lesión facial en donde pues prácticamente la bala le afectó la parte auditiva y también una parte en el ojo. En esa parte de su historia y en toda esa lucha, pues ella alza más la voz. Y después de ese atentado, muchas personalidades internacionales pues la empiezan a conocer, entre ellas Obama, Madonna, Selena Gómez, Ban Ki-moon, que en ese entonces era pues la persona que dirigía la Organización de las Naciones Unidas, y en el 2013 ella va a las Naciones Unidas a ejercer un discurso hablando sobre los derechos que tenían las niñas, principalmente porque eran las que estaban sufriendo esas formas de violentar algo tan básico como era la educación. Y en el 2014 se le da el galardón del Premio Nobel de la Paz, la primera mujer más joven en conseguirlo a la edad de los 16 años. Actualmente pues Malala va muy poco a su país de origen porque pues prácticamente todavía tiene ese miedo. Su familia y ella viven en Londres y bueno, el año pasado ella contrajo matrimonio. Ella estudió filosofía, economía y política en Oxford, Londres. Bien, nuestro siguiente personaje es Mahatma Gandhi, el del alma grande. Mahatma Gandhi también, a pesar de que muchas veces interpretamos que las personas deben de tener una personalidad muy fuerte o que hablar de una tonalidad pues muy elevada es lo que te empieza a generar confianza en las otras personas, Gandhi tuvo una manera diferente, una filosofía de llevar a cabo el respeto por pues esa discriminación que sufrían ellos racialmente, sobre todo por la Gran Bretaña. Mohammad Karahat Gandhi nació en 1869, es un pensador y líder del nacionalismo indio. Su principal artífice es la independencia de su país y es una figura muy relevante en la escena política y social de la India. Es un ícono político, aunque también es filosófico, y se le conoce pues prácticamente por su lucha a la no violencia. Mahatma Gandhi contrae matrimonio a una edad muy temprana, a los 13 años. Sabemos que pues prácticamente sus costumbres y sus tradiciones son muy diferentes al occidente, pero pues prácticamente fue la manera en la que él desarrolló esa situación de casarse a una temprana edad. Pues prácticamente se casó con su amiga en un matrimonio planeado, pero también aquí hubo una vinculación muy directa con su familia.
pues principalmente para forjar su personalidad. Su madre era vegana y amaba todas las formas de vida, entonces eso le quedó muy arraigado pues prácticamente a Gandhi, mientras que su padre, él tenía una forma rígida de educar, pero hubo un suceso que marcó demasiado a Mahatma, que fue prácticamente que en su juventud él robaba cigarrillos, se lo comparte a su padre y su padre, en lugar de reprenderlo, le da un abrazo diciéndole que había sido muy valiente en haber reconocido esos errores. Su personalidad no era muy explosiva, de hecho era de un temperamento tal vez muy ligero, pero él decide estudiar Derecho y a los 17 años también se va a Londres a estudiar esta licenciatura, aunque se da cuenta que no tenía las cualidades en desarrollar audiencias porque se ponía demasiado nervioso. Y hay una situación en la que él vive en un vagón del tren en donde ve el racismo, pues prácticamente que tenían que pasar todos los indios, ¿no? Y era que a pesar de que tú pagabas su boleto en primera clase, ellos no podían viajar en primera clase, y eso lo marca demasiado. Así que se remonta nuevamente a su región y decide luchar por todas aquellas leyes que iban en contra de los principios y de la discriminación racial. Una de las luchas más importantes es la Marcha de Sal, en donde allí a nivel internacional se da a conocer y muchas personas notan la forma tan reprimente que hacía la Gran Bretaña hacia la India. Él logra la independencia de India y pues prácticamente Mahatma Gandhi muere de una manera pues demasiado directa, en donde pues a través de un atentado de un joven le dispara 2 veces y él pierde la vida. Entonces toda esta lucha que Mahatma Gandhi desarrolla pues fue una influencia directamente para Martin Luther King, que pues prácticamente también luchaba contra el racismo. Y nuestro último personaje, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher aquí sí refleja un ambiente político, pero ella pues es una mujer en donde tenía que haberse enfrentado a un parlamento en donde solo había hombres, y que pues prácticamente ella recibe el seudónimo de la Dama de Hierro. A pesar de que sus estudios originalmente eran en química, decide estudiar Derecho y enfocarse directamente al ámbito fiscal. Ella provenía de una clase media, lo cual tenía que haber reforzado su personalidad. De hecho, hay alguna bibliografía que habla o que menciona que Margaret Thatcher tuvo que tener clases para generar que su voz no fuera tan aguda, porque ella se enfrentaba pues prácticamente en un mundo en donde, aparte de que era de política, pues solo estaba con hombres y no tenían que verla como una debilidad el hecho de ser mujer. Aquí la gran trascendencia también de Margaret Thatcher, como que en ese contexto en el que ella se desenvolvió, fue a raíz de haber contraído matrimonio con Thatcher. Ahí él pues era un empresario, tenía demasiado dinero y es quien financia directamente las campañas de Margaret Thatcher. Ella representaba pues prácticamente al Partido Comunista y su lucha al principio fue muy complicado. La bombardeaban básicamente con el hecho de que era mujer y que no tomaba las decisiones correctas, ¿no? Hasta que pues él se convierte en la primera ministra de Londres y básicamente su gobierno, el desarrollo pues dura más de 11 años. Margaret Thatcher pues se consagra básicamente al desarrollar la lucha de las Malvinas y recuperan ese territorio con Argentina, y a pesar de sus incesantes controversias que tenían, pues prácticamente desarrolló el neoliberalismo con su amigo estadounidense, que pues prácticamente hacen que el comunismo pues se derroque y haga hincapié a lo que sería el final de la Guerra Fría. Entonces, estos 3 personajes que acabamos de mencionar de manera muy general, pues prácticamente nos marcan que las personalidades las vamos forjando directamente en las formas en las que vamos desarrollando nuestra vida a lo largo. Pueden ser influencia de las personas con las que vivimos, con las dificultades que nos enfrentamos, así que no hay una personalidad idónea para ser un líder o un buen o un mal líder. Simplemente es creer en tus capacidades y enfrentar básicamente lo que tú estás creyendo e influir en las personas. Básicamente este es el bosquejo que nosotros podríamos desarrollar en este tema.
les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.